Y, y como estábamos comentando, pues hoy vamos a hablar sobre la ley de la reciprocidad. Y lo tenemos. Y básicamente aquí lo que estábamos comentando es que la ley de la reciprocidad es muy simple, muy sencilla, ¿no? Muchas veces se equipara a la ley del espejo, aunque no son exactamente iguales, pero sí es verdad que se compaginan, que se concatenan, por decirlo de esa forma. Y básicamente aquí tenéis un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que das es lo que recibes y lo que deseas a los demás es lo que te deseas a ti. Es tan simple que nos cuesta entenderlo y aceptarlo, ¿no? Comprende este principio universal desde una óptica trascendente. Lo vamos a ver desde una óptica psicológica, desde la óptica social, lo vamos a ver desde la óptica de los negocios, incluso de las parejas. Pero al final de lo que se trata es que entendamos que esos dos conceptos, ¿no? Que si lo que tú estás deseando de una perspectiva más física o más material, del mundo físico material, lo que da es lo que recibes, y que muchas veces no tenemos que esperarnos a recibir para nosotros empezar a dar, por un lado, y por otro, de la perspectiva más trascendente o espiritual, bueno, pues poco que lo que desea a los demás es lo que te desea a ti mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la ley de la reciprocidad? Para empezar, como sabes, más o menos vamos a trabajar, pero aquí teníamos un problema y es que había muchísimas definiciones dependiendo de dónde estuviéramos surgiendo, porque esto ya tiene muchísimos años, o sea, estamos hablando de miles de años, ¿no? Este principio en principio tiene miles de años. Para empezar, habría que destacar que es una ley, ¿no? Y una ley significa es algo que se cumple sistemáticamente, o sea, que se da siempre o al menos casi siempre. Luego está la excepción que cumple la regla, ¿no? Pero en principio es algo que se da siempre o casi siempre. Por eso se le llama ley. Luego, por otra parte, bueno, por supuesto las leyes son, ya sabéis, que son interpretables, ¿no? Para la psicología social, que es la definición que he elegido porque es la que verifica que esto efectivamente funciona a nivel social, es un concepto que establece que siempre que hagamos algo bueno por una persona, ésta se sentirá motivada a hacer lo mismo por nosotros. Por la misma regla de tres, si yo hago algo malo hacia alguien, pues también podría haber un deseo de venganza de esa persona, ¿no? Entonces, esto es la perspectiva negativa de la reciprocidad, de la que luego hablaremos un poquito, más como curiosidad que como principio, porque en principio pensamos que todos somos buenos y que queremos hacer el bien a los demás, porque es lo que queremos para nosotros, ¿no? Así que cuando tú le haces algo bueno por alguien, esta persona se va a sentir motivada para hacer algo bueno por ti, y siempre es interesante empezar a dar nosotros, empezar a ofrecer nosotros, a regalar algo nosotros, a hacer favores a otras personas, directa o indirectamente, para lograr resultados y que empiecen a llegarnos luego, ¿no? Luego veremos que esto también está relacionado con las semillas, ¿no? Bueno, la ley de la reciprocidad también es aplicable a otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo en las relaciones de pareja, en los negocios, en la espiritualidad y en los mismos cimientos de la civilización humana. Es decir, esto está aquí de hace miles de años. Ya en los textos más antiguos, los textos sánscritos que tienen más de 5.000 años, ya se hablaba de conceptos hablando de la reciprocidad específicamente, ¿no? De aquello que lo que tú dabas es lo que estabas recibiendo, que lo que siembras es lo que vas a recoger, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues particularmente en el ámbito de las relaciones de pareja, que es donde más fácilmente podemos verlo, pues todos sabemos, bien por nuestras parejas, bien por terceras personas, muchas veces nuestros padres, parejas de amigos, parejas de familiares, etcétera, que nos encontramos que cuando hay un desequilibrio en las relaciones, es decir, cuando alguien da mucho y otro da poco, pues normalmente son relaciones que tienen cortas, patas muy cortas, ¿no? Al final son relaciones que tienden a fracasar, o si no fracasan es porque alguien se conforma o se resigna y entonces pues vive desde la perspectiva de que, bueno, ni yo te doy ni tú me das a mí, yo al principio te daba mucho y como tú no me das, pues al final acabo por no darte y al final acaba entrando en una relación de indiferencia porque el otro no me está dando y entonces yo no me siento correspondido, ¿no? O sea, también tiene que ver con la ley de la correspondencia, como podéis ver, ¿no? La reciprocidad está más relacionada con la ley de la correspondencia que con la ley del espejo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. La ley de la reciprocidad en la sociedad, ¿no? Porque hablamos de psicología social, que es la primera definición que hemos cogido como referencia a la hora de que verificaba, ¿no? Esta ley, ¿no? Y decíamos que, bueno, también conocida como la regla de oro, o sea, últimamente se ha venido conociendo como la regla del oro, ha sido sugerida desde hace milenios como principio para tener una buena vida. Es decir, si tú quieres tener una buena vida, pues no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? Básicamente decíamos eso. O mejor dicho, desde el enfoque positivo que hay que nosotros vemos dentro de la inteligencia emocional, ya sabéis que todos estos webinars están relacionados con la inteligencia emocional, haz aquello que tú quieras que te hagan a ti, ¿no? Enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres. En lugar de no hacer lo que no hagas a otros lo que no quieres, haz lo que tú quieres que te hagan, ¿no?
Da lo que tú quieres que te hagan. Si quieres que te amen, ama tú primero. Si quieres que te traten con simpatía, trata tú con simpatía primero. Si quieres que se interesen por ti, interésate tú primero, ¿no? Está un poco la referencia. Por ejemplo, aquí tenemos esta frase que ya sabéis, de Lucas 6:31, que dice: como deseáis que los otros hombres os traten, así mismo los trataréis. Es decir, que ya en el Antiguo Testamento ya estaban hablando, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en otros muchos libros sagrados, religiosos, filosóficos, como veremos a continuación, ya estaban hablando de estos principios, ¿no? Esto es algo que estaba muy antiguo. Pues ya decía que en los Vedas, que son los textos sánscritos más antiguos, más de 5.000 años, pues ya se hablaba de la reciprocidad. Los griegos, los romanos, en Persia, en Constantinopla, en Egipto, se han encontrado textos que hablando de la reciprocidad como, digamos, hábito moral o ético a la hora de conseguir vivir bien, ¿no? Tener una buena vida. Bien, la ley de reciprocidad en la religión. Bueno, pues esta ley moral es intrínseca a toda religión y filosofía, ¿no? En todas las religiones y filosofías hablan de la reciprocidad en un sentido o en otro, o de la ley de correspondencia, que para el caso es lo mismo, ¿no? Desde Confucio hasta el judaísmo, el islam y religiones brahmánicas, que ya sabéis que son Brahma, es el gran dios, digamos, del hinduismo, ¿no? Y de muchas de las zonas de Oriente, ¿no? Y desde el propio Nuevo Testamento, en este caso, una versión más moderna de la anterior, ¿no? De Gálatas 5:14, amaréis al prójimo como vosotros mismos, ¿no? Así que al final, en todos los sitios, en todos los libros de texto, estos son los más conocidos para nosotros, por eso pongo estas frases, pero ya en libros muy antiguos, en textos muy antiguos, ya se venía hablando de distintas formas, decían lo mismo, decían las mismas cosas, ¿no? Muy bien. Pasamos a la ley de la reciprocidad en el ámbito de la psicología, más concretamente la psicología social, pero también está asociado a la antropología, la sociología, es decir, que desde la psicología social, que es un ámbito de la psicología específico, la antropología y la sociología ya se ha estudiado y ha sido verificado cuáles son los beneficios de la reciprocidad en el ser humano, ¿no? Y esto viene como decíamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Se relaciona concretamente con la capacidad para motivar emociones de deber en las personas, fijaros. Sentirme en deuda con alguien y tener la necesidad de deberle algo a alguien en relación a lo que ha hecho por mí. Tú me haces un favor y yo siento la necesidad de devolvértelo. Entonces, incluso aunque tú no me lo pidas, voy a hacer todo lo posible por complacerte en el mismo ámbito o en otro ámbito distinto, en el mismo tiempo o cercano en el tiempo o más alejado en el tiempo, de complacerte de alguna manera, ¿no? Y esto lo podemos ver con muchos ejemplos, no solo a corto o medio plazo, sino también a largo plazo. Personas que hace 20 o 30 años hicieron cosas buenas y le viene devuelto, ¿no? Aquello que hicieron, ¿no? Bien, si nos hacen un favor, fijaros, esto ya tiene que ver desde la psicología social, si nos haces un favor, asumimos de forma consciente o inconsciente el deber de satisfacerlo. Sentimos el deber de satisfacerlo, más allá de que haya sido solicitado o no, es decir, más allá de que nosotros hayamos pedido el favor o no lo hayamos pedido, de la relación que tengamos con esa persona y de que ésta nos caiga bien o mal. Es curioso esto, ¿no? O sea, más allá de que esta persona te caiga bien o mal, más allá de que tú le hayas pedido, de cuál es la relación que tienes con esta persona, sea un familiar, un amigo o simplemente un conocido o alguien que te acabas de encontrar por la calle, el hecho de que tú hayas recibido ese favor te hace sentir un deber ético y moral que nosotros no solemos pensarlo, suele ser de forma inconsciente, es decir, fijaros que dice, asumimos de forma consciente o inconsciente, y de hecho desde la psicología social se habla de que normalmente esto es algo inconsciente, y luego veremos algunos ejemplos, ¿no? En el que le debo algo a esa persona, incluso cuando esa persona me cae mal. Si bien es cierto que se han hecho distintos estudios, varios estudios científicos en los que se probaba a personas que se le hacían pequeños favores y luego se le pedían otros pequeños favores a cambio, y se veía que esas personas cumplían con gusto esos favores, especialmente si el investigador que le había hecho el favor previamente les caía bien. Es decir, si además de hacerle un favor, si además te cae bien esa persona, pues entonces ya no es que lo sientas como un deber, sino que lo sientes como una obligación, ¿no? Y esto es bastante interesante, ¿no? Si tú encima, además de hacerle el favor, le caes bien a alguien, pues ya tienes el tío ganado, porque ya sabes que lo tienes ahí para lo que necesites. Y esto se utiliza desde los ámbitos de la psicología, en muchos ámbitos, en los negocios, como veremos a continuación, ¿no? Bien, y aquí tenemos el ámbito de los negocios. Y dice, por ejemplo, esto lo hemos vivido todos, seguro que ahora los vais a sentir identificados, ¿no? Si un vendedor le hace un favor a un comprador, por ejemplo, regalarle algo, el comprador suele pagarle de alguna manera, bien sea con su interés o con la adquisición de ese u otro producto. Esto lo hemos vivido de forma directa y lo hemos vivido de forma indirecta. Imaginaos cuando hemos estado en alguna feria o en algún lugar en el que decían, ven, prueba este dulce o prueba este vino, o una feria de estas que te ponen vino, cerveza,
pruebe usted este vino, toma, y le da un vasito pequeñito, o pruebe usted estos quesos, toma un queso y lo pruebas. Nada más que lo he probado, y si probablemente el queso te gusta, porque no vayan a sacar los quesos malos en ese sentido, lo más probable es que o le prestes atención, te pares con ellos, te dejes explicar cuáles son esos quesos y además sientas la necesidad, cuanto más te paras, de comprarle quesos, ¿no? Y esto yo creo que no pasa a todos. A mí me encanta el queso y eso me pasa bastante, por cierto, ¿no? Pero también me ha pasado que cuando me están ofreciendo un producto que yo no quiero comprar o no tengo tiempo para pararme a mostrarle interés a esa persona, no le acepto el producto que me están ofreciendo. Aunque sea un poco de jamón, que me pueda gustar el jamón, pero en ese momento o no me interesa comprar jamón o están vendiendo jamones y yo mejor, no sé, pues no tengo cortador de jamón, por poner un ejemplo, no voy a poder partirlo y por lo tanto pues no me lo compro, ¿no? Entonces, como no me interesa o no lo quiero comprar, simplemente deshago, ¿no? De no quiero que me den el regalo. Esto nos ha pasado a todos también, imagino yo. A mí me ha pasado en un sentido y en otro, ¿no? O sea, muchas veces aceptamos algo, venga, me acerco, le doy un trago al vino, ah, qué bueno está, o qué fresquito está, o en una feria, imaginaros, pues claro, normalmente es que sigas consumiendo o que, por otra parte, puedas comprarle alguno de sus productos, esos vinos, o quizá otro producto. El caso es que al final, cuando tú le pones el interés, el gancho del regalo, hay un interés de fondo, pero en ese sentido de reciprocidad que lleva tan intrínseco en nosotros, en el ser humano, durante tanto tiempo, acaba provocando una decisión de interés o una decisión al menos de compra, si no de ese producto, de un producto similar, ¿vale? Luego, por otra parte, en el mundo de los negocios, los que sois empresarios, tenéis negocios, etcétera, o los que hemos sido negocios empresarios, pues sabemos que en el mundo de los negocios, la empresa, incluso la política, ¿no? Pues tener buenos contactos y los favores que les hagamos muchas veces a esas personas son parte fundamental del juego a la hora de alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces, pues que está demostrado en varios estudios que muchos de los negocios se cierran en comidas, por ejemplo, de trabajo, o se cierran en situaciones en que esa persona le hace un regalo, o le invitas a algo, le haces un favor, o sabe que, por ejemplo, imaginaros en el palco del Real Madrid, ¿no? Os pongo un ejemplo del Barcelona, imaginaos de grandes equipos en los que quieres hacer acuerdos, pues llegas a alguien, lo invitas a comer y lo llevas a ver un partido de su equipo preferido y lo pones en un palco VIP, pues hacen negocios muy buenos, a pesar de que esa persona quizá tenga dinero para poder pagarse eso sobradamente, pero muchas veces no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la posición social, con las personas que conoces, con los contactos que tienes, etcétera, que a su vez, por supuesto, ya le ha hecho previamente otros favores, ¿no? O lo has pagado por adelantado, ¿no? Entonces, al final, sabemos que todos esos negocios se cierran ahí. Y no solo de esa forma, sino hay otras muchas formas de entregar favores a estas personas, a las personas, para poder lograr, bueno, esos objetivos o esas metas que tú estás buscando en un momento determinado, o alcanzar un éxito determinado en tu vida. Y si no tienes contacto y gente con la que relacionarte, a menudo es muy difícil conseguir esos resultados, ¿no? La ley de la reciprocidad evolutiva, ¿no? Del punto de vista de la evolución. Bueno, pues aquí tenemos que fijaros que es una herramienta clave en la supervivencia de la raza humana. Ha sido aprender a compartir bienes y servicios, dando forma a una red de obligaciones compartidas por la comunidad de menor a mayor nivel. Fijaros, de menor a mayor nivel. Es decir, aquí se empiezan a ver como las clases, gracias, o en parte gracias a la reciprocidad, empiezan a verse las clases en relación a quiénes son más, quién tiene más servicios que ofrecer, quién te puede hacer más favores, que te sientas más en deuda y que haya distintas clases sociales, distintas clases, entre distintos poblados que hubieran unos que tuvieran mayor poder adquisitivo o que te pudieran hacer, les debieran más favores que tengas que trabajar para ellos muchas veces. Y también, por supuesto, dentro de los propios pueblos, de los propios clanes, que tú tengas jefes, porque son personas que te han hecho algún favor en un momento determinado, quizás porque al principio eran personas más fuertes, tenían más capacidad para cazar o eran más habilidosos, y esas personas solían destacar y subir en el escalafón, ¿no? Es decir, que fueran más responsables de algo, o se les nombrara jefes, o se les nombraran pues personas más reconocidas dentro del clan o del poblado, ¿no? Así que fijaros si está relacionado con cosas, ¿no? Luego fijaros que vamos a ver esta ley de la reciprocidad desde este ámbito negativo, ¿no? Que también tiene su parte negativa. O mejor dicho, más que tenga una parte negativa, el ser humano siempre le buscamos la parte negativa, ¿no? Y me ha encantado esta foto que he visto, ¿no? De la ley de la reciprocidad, que muchas veces ya estás cuando estás desconfiando de alguien, cuando tú le das algo a alguien, enfrente muchas veces te das la mano y en el fondo te está apuntando con una pistola, porque dice, oye, te estoy dando esto, pero que no cumpla, ¿sabes? Porque esto, claro, no es una... La ley de la reciprocidad no habla nada de que del altruismo, aunque muchas veces se relaciona la reciprocidad con el altruismo, en realidad no tiene nada que ver. Bueno, esto es muy similar en el sentido de que das algo al otro, le haces un favor a otro, pero mientras que la reciprocidad siempre espera algo a cambio, el altruismo no espera nada, es decir, no solo espera el bien común
Y a veces ese bien común ni siquiera es un bien común, sino que el altruista, incluso perjudicándose a sí mismo, es capaz de salvarle la vida. Por ejemplo, un niño que es mucho más joven, una persona de 60 años, es capaz de lanzarse y salvar a un niño pequeño y perder incluso la propia vida a cambio simplemente de forma altruista, ¿no? Por salvarle a ese niño, porque dice, bueno, pues yo ya he vivido bastante y lo que hago es que me lanzo. Muchas veces ni lo pienso, voy y lo hago, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre la reciprocidad y el altruismo. Entonces, dentro de la reciprocidad sí que hay una parte que tiene que ver con esperar a que algo cambie, como decíamos antes en las parejas, ¿no? Si yo te doy, pero tú no me das, al final puede ser que yo me acabe cansando de esa forma de relacionarme contigo y acabe reclamando otras cosas, ¿no? Pero dentro de esta ley de reciprocidad negativa está la parte de, como curiosidad, ¿no? Existe esa parte como conocida como ley del talión, que viene del talión, viene del latín, que significa la palabra del latín, que significa idéntico o semejante, ¿no? Pues de ahí aquello del ojo por ojo, que todos hemos escuchado muchas veces, ¿no? La ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, en el sentido de que al igual, en relación al igual o el semejante, si tú has hecho un daño, tiene que infringirse exactamente el mismo daño, ¿no? Exactamente el mismo daño dentro de que siempre sea posible, ¿no? Y esta es un poco la ley del talión. Y dentro del talión tiene una parte positiva que en realidad desde una perspectiva más conceptual, es la expresión de mandatos retributivos de carácter ético, ¿no? Es decir, que no es tanto ese diente por diente, que mucha gente lo ha cogido así, igual que se ha hecho un mal uso de la religión, por ejemplo, de la religión o de la política, o se hace mal uso de otros conceptos, ¿no? Pues se han hecho un mal uso de esta ley del talión, y cuando en realidad venía de una expresión de retributivo de carácter ético que está relacionado con estas frases, ¿no? No pidas sin dar y no recibas con ingratitud. Es decir, si tú estás pidiendo, pero nunca das, entonces estás cometiendo como una especie de delito desde esta ley, ¿no? Estás, como estás rompiendo esta ley. Y si estás recibiendo y encima no eres agradecido, no estás agradeciendo, también estás rompiendo. Y al final esto es un poco la idea, ¿no? Esto de ahí viene la ley del talión en realidad. Era enseñar en realidad que tienes que dar sin pedir, eh, o sea, que no pidas sin dar y que recibas con ingratitud, ¿no? Eso es un poco la idea y aquí nos vamos a quedar con la idea del talión porque si no nos metemos en otras cosas interesantes también, pero que se nos iba a ir un poco el tiempo. Y ahora vamos a ver la ley de la reciprocidad desde la perspectiva espiritual, ¿no? Que es la parte que a mí más me gusta, desde luego, porque a pesar de que al ego le cuesta mucho trabajo entenderla, me parece la parte más interesante, ¿no? Y está relacionada con esto de siembra y recogerás que todos hemos escuchado y que está muy relacionado con, con que al final, al igual que en el mundo de la materia, aquello que das es lo que vas a recibir, y cuando decimos, si siembro naranjas, pues no esperes limones, o si siembro manzanas, no esperes melocotones, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo que tú siembras es lo que estás recogiendo. Esto es lo que empieza a decir un poco desde el punto de vista del mundo espiritual o del mundo em, trascendente, ¿no? Que ya sabéis que también me gusta llamarlo así, ¿no? Y fijaros que dice que en todas las filosofías y religiones se menciona que no es tanto el qué, sino el cómo. Es decir, no es tanto lo que siembra, sino cómo lo siembra, o dicho de otra forma, desde dónde lo estás sembrando. Es decir, cuál es tu intención última. Esto está muy relacionado también con el tema del mindfulness y la meditación, cuando hablábamos de los conceptos de atención e intención, es decir, dónde está tu atención y cuál es la intención que hay detrás de esa atención. Al fin y al cabo, donde está tu atención está tu energía. Si tu atención está puesta en un punto, estás poniendo tu energía en ese punto, pero esa energía tiene una intención, es decir, tiene una razón de ser, una razón para la que haces las cosas, un para qué o un por qué, depende de cada quien, en el cual estás poniendo esa energía, estás utilizando tu tiempo, tu pensamiento y tu energía en ese lugar, ¿no? Entonces, aquí dicen que es más importante ese para qué, ese por qué o ese cómo que realmente lo que estás haciendo, ¿no? Si estás sembrando algo, ¿por qué lo estás sembrando? Si estás ayudando a alguien, ¿por qué lo estás ayudando? ¿Realmente algo que te nace de forma altruista o te nace porque estás esperando algo a cambio? Es muy importante darse cuenta de estos matices que cambian pues radicalmente la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. ¿De acuerdo? Y que tiene mucho que ver con esta parte filosófica. Si yo estoy pensando, voy a hacer esto porque esto me conviene, o voy a hacer lo otro, voy a ayudar a este, voy a invitar al otro porque esto me conviene, porque esta persona tiene buenas referencias, pues aunque tú estés haciendo algo que dentro de la ley de la reciprocidad está bien visto, desde un punto de vista trascendente o espiritual, como luego veremos, esto puede tener consecuencias negativas para nosotros, ¿vale?
Y vamos a ver algún ejemplo y veremos cómo ese ejemplo empieza ya a entrar en conflicto con nuestra estructura del ego, ¿vale? Que siempre piensa en sí mismo desde una perspectiva de egoísmo y de que yo para mí, porque esto es lo que quiero para mí, porque a mí me conviene, ¿no? En otras palabras, si quieres conseguir algo, fijaros, ayuda a otras personas que deseen lo mismo a lograrlo. Este es uno de los conceptos que dice que se habla en el budismo y en el taoísmo, ¿no? Si quieres conseguir algo, ayuda a otras personas que deseen lo mismo a lograrlo. O sea, imagínate desde una perspectiva material lo difícil que es entender esto para el ego, ¿no? Si quieres montar una empresa, por ejemplo, imaginaos que yo quiero montar, yo ya tengo, ¿no? El instituto de formación. Si quiero montar un instituto de formación, ayuda a alguien que te quiera tener un instituto de formación a lograr ese instituto, ¿no? Fijaros, ahora eso empieza a romper con nuestros esquemas mentales o egóticos desde el punto de vista de que, bueno, yo tengo que ayudarme a mí, ¿cómo voy a ayudar a mi competencia, entre comillas? Para empezar, porque la competencia es un concepto egótico, es un concepto que no existe dentro de la naturaleza. Existe desde nuestra perspectiva del ego, en el que está pensando en que hay carencia, ¿no? Siempre estamos relacionados muy relacionados con la carencia. Mientras que cuando nosotros nos sentimos desde la abundancia, podemos pensar que podemos ayudar a otros y que al final hay mercados para todos, ¿no? He visto como, por ejemplo, los barrios chinos y cosas que son, dentro de los chinos que son muy inteligentes para los negocios, ponen todos sus negocios juntos porque saben que unas cosas van a atraer a otras personas, eso va a atraer a mucha gente y al final el que no entra a uno le entrará a otro y eso es bueno para todos, ¿no? No tienen ese sentido de la competencia que tenemos nosotros, ¿no? Pero el hecho del que tú lo tengas, si tú tienes ese sentido de competencia, no tiene sentido que te pongas al lado de otro, porque tu propia energía, lo que tú estás transmitiendo, está co-creando una realidad que va a ser de competencia, y por lo tanto eso sí que te va a perjudicar, ¿de acuerdo? Y fijaros, así ellos también te ayudarán, o al menos formarás parte de aquello que querrás lograr. Fijaros qué generosidad, ¿no? De la parte del budismo y del taoísmo, dice, así tú ayudas a la gente a conseguir las cosas porque eso, lo normal es que ellos te devuelvan el favor y te ayuden a ti. Es decir, que ellos monten su instituto de formación, en este caso, como estábamos diciendo, y luego te ayuden a montar el tuyo si es que tú quieres estar con el tuyo. Pero si no, y quieres trabajar con ellos, en el fondo tú vas a lograr lo que querías, que era montar un instituto. A lo mejor no lo estás montando tú, a lo mejor lo está montando otro porque tiene más posibilidades económicas, porque tiene mejores contactos, mejores socios y porque tú también has puesto tu conocimiento, tu energía y tu apoyo para que esa persona lo monte. Pero si tú estás ahí, tu deseo era montar un instituto y estás trabajando dentro de un instituto, ¿qué diferencia hay? Y aquí tiene que ver con que donde el ego entra de nuevo, ¿no? Empieza a hablar de la perspectiva de carencia. Claro, yo quería montarlo para ganar más dinero. Si yo lo quiero para ganar más dinero y no lo quiero para ayudar a la gente con mis formaciones, entonces nos estamos entrando en un conflicto de ideas, ¿no? Entre ideas contradictorias. Y esta es la parte interesante de esta perspectiva espiritual, tan difícil de comprender para el ego y tan interesante de la perspectiva de la generosidad y del pensamiento desde la abundancia, ¿no? Y vamos a seguir profundizando en esto a través de la teoría de las semillas trascendentes. Esto ya lo comentábamos en los cursos de los talleres de la magia de las palabras, y una teoría que a mí me encanta y que desde luego yo he comprobado durante muchos años con hemoconciencia, ¿no? Trabajando con clientes, con pacientes en consulta, ¿no? Y dice, el budismo dice que nuestras acciones son las semillas de nuestro jardín interior. Es decir, cada acción que yo inicio genera siempre una semilla dentro de mi jardín. Mi jardín, que es el jardín interior, se refiere al jardín de tu mente, ¿no? Que cuando estas germinan, lo hacen en forma de interpretaciones correctas o incorrectas de las experiencias propias. Es decir, si yo hago una buena acción, no solo el qué, sino el desde dónde, lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo, quizá con un cierto sentido de reciprocidad, pero del dar yo primero, y no necesariamente de que esa persona me vaya a devolver el favor, sino que dentro de mi jardín interior estoy sembrando una semilla de un favor a alguien, en este caso, entre comillas, altruista. Imaginaros que estáis en un país lejano, en la India, en China, en Japón, no sé, en un sitio donde vais a ir a lo mejor una vez en la vida y a lo mejor no volvéis a ir allí nunca, o es probable que no volváis, porque no se pueden visitar todos los países todas las veces. Wow. Maika, ¿puedes cerrar el micro? Ya no sé, ahí está. Bueno, pues decíamos que imaginaos que estáis en ese país y veis a alguien que tiene un problema y os paréis a ayudar a ese alguien que se estropea con un coche de alquiler, por ejemplo, y esa persona, a lo mejor es de ese país o de otro, pero en cualquier caso, paráis a ayudar a esa persona. Pues cuando estéis parando de ayudar a esa persona, ahí tiene cierto punto de altruismo, porque lo más probable es que esa persona no volváis a verla nunca,
O si es de ese país, pues a lo mejor no volváis nunca a ese país. Y sin embargo, aún así podemos llegar a actuar, ¿no? Pues lo que dice el budismo es que cuando hacemos este tipo de acciones, ya no solo el qué, sino el desde dónde, es decir, del altruismo puro, porque no pienso que vaya a haber una reciprocidad desde la perspectiva física o material de esa persona, lo que nos está diciendo es que estamos sembrando una semilla. Y que esa semilla de nuestro jardín interior, en nuestra mente, va a germinar. Y cuando germina, lo que va a ocurrir es que cuando empieza a crecer, va a producir interpretaciones. ¿Os acordáis cuando hablamos de las distorsiones cognitivas? Es decir, cuando yo tengo dentro del maestro interior, que tenemos dentro de poco el retiro, empezamos a ver el tema de cómo la calculadora rota, la tecla calculadora rota, ¿no? Es decir, yo tengo una calculadora rota y entonces la tecla, cuando yo pulso la tecla, esto me está fallando, ¿no? Y cuando me está fallando la tecla, entonces yo las cuentas no me salen, ¿no? Esto lo veremos en el maestro interior, pero de otra perspectiva, cuando yo tengo una distorsión cognitiva, cuando yo me siento mal, presupongo e interpreto las situaciones que estoy viviendo, las personas con las que estoy compartiendo experiencias, las estoy probablemente viéndolo de una perspectiva negativa, porque me estoy sintiendo mal. Si me estoy sintiendo bien, pasa al contrario, lo interpreto de manera correcta. Porque acordaros que todo lo que me hace sentir bien es correcto para mí y todo lo que me hace sentir mal es incorrecto para mí. Por eso dice correcto o incorrecto, también podemos decir agradable o desagradable. Así que esas flores, esos árboles frutales que yo he sembrado a través de buenas acciones o malas acciones, que serían las malas acciones, sembrarían semillas que germinarían en forma de mala hierba o maleza, pues entonces lo que ocurre es que esa maleza, esas malas hierbas me acaban produciendo interpretaciones incorrectas o interpretaciones desagradables, si queréis verlo así, de las situaciones que yo experimento en mi vida. Es decir, que 2 personas o 100 personas en la misma situación, viviendo las mismas circunstancias, cada una de esas personas se las toma de forma independiente o de forma diferente, con mayor o menor intensidad, agradable o desagradable, correcta o incorrectamente. Y esto es como consecuencia de esas semillas previas que nosotros hemos plantado. Esa es la teoría de las semillas trascendentes. Me parece una teoría preciosa para tener en mente y tener en cuenta, ¿no? O sea, aunque tú ayudes a esa persona en ese país remoto que tú no vayas a volver a ver, no importa, porque tú has sembrado una semilla y desde un punto de vista espiritual o trascendente, esto te va a generar interpretaciones positivas de las cosas, porque la vida para todos va a tener picos y valles, va a tener cosas buenas y cosas no tan buenas, pero sin embargo todo eso es correcto para nosotros, todo tiene que ver con nuestro propio aprendizaje, pero en el momento en el que yo no tengo ese aprendizaje, en el momento en el que yo no estoy aprendiendo a interpretar las cosas de forma correcta o las estoy interpretando de forma incorrecta, aunque eso sea un aprendizaje para mí, yo no lo voy a ver como tal, sino lo voy a ver como un sufrimiento, lo voy a ver como una sensación desagradable. ¿De acuerdo? Ok, bueno, seguimos. Ahora si no me preguntáis más sobre esta, porque a veces cuesta trabajo entender esta teoría. Bien, ya estamos terminando. En realidad, aquí tenéis una frase para ir terminando que dice un proverbio oriental que dice, vivir en reciprocidad es tomar, agradecer lo recibido, multiplicarlo y devolver lo que nos ha sido dado. Fijaros, vivir en reciprocidad es tomar. Es decir, no tengas miedo a recibir. Toma lo que necesites, pide lo que necesites. Eso sí, intenta siempre dar. Y si no has dado todavía, agradécelo. Agradece a la persona que te lo ha dado, que es el medio, el canal, al quien te lo está produciendo, que es ese ser, Dios, el universo, energía, fuente, como quieras llamarlo. Haz lo posible por multiplicar lo recibido, no solo agradecerlo, sino también multiplicarlo y devolver lo que te ha sido dado. No solo a la persona o al canal que te lo ha dado, que a lo mejor esa persona ya no está en tu vida, sino a otras personas que en el futuro puedan necesitar de ti. Porque a veces nosotros recibimos regalos de personas que son ajenas a nosotros. Por ejemplo, quien no ha tenido un buen profesor de colegio, de instituto, de universidad, en el que estamos eternamente agradecidos porque nos ha ayudado en un momento determinado, o algunas personas que nos hemos encontrado en nuestra vida que nos han ayudado y que probablemente no volvamos a ver en un momento determinado. Yo me acuerdo que de pequeño me perdí y me encontró, no sé, creo que fue en Melilla, y un señor me paró por allí, yo estaba ayudando en la calle, era muy pequeño, me tendría 4 o 5 años, me ayudó, le dije que yo estaba en una tienda con una puerta pequeña y me cogió de la mano y me llevó a esa puerta, que yo hubiera sido incapaz de llegar, ¿no? Y estaban allí mis padres buscándome desesperados, ¿no? Entonces yo a esa persona no voy a poder agradecerle nunca eso, nunca voy a poder devolverle ese favor. Además recuerdo que una persona ya mayor, a lo mejor tenía 70 o 70 y tantos años, y es probable que pues, 40 años después ya haya fallecido, ¿no? Sin embargo, lo tengo en la memoria, tengo esa gratitud todavía dentro, lo cual me hace sembrar una buena semilla por el hecho de la gratitud, y segundo, tengo muchas formas y muchas ideas de ayudar a la gente
gracias a este señor me encontró, porque a lo mejor si no me hubiera encontrado no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poco lo que viene a decir este dicho. Y bueno, ya terminamos con las ideas clave, ya sabéis, tenemos 4. La reciprocidad es uno de los principios morales para tener una buena vida. Es algo que viene desde hace milenios. Es aplicable a todo o en todo, se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Esto es lo que tenemos más escuchado aquí. Tiene que ver, o no digas, antes de decirle algo a alguien, piensa cómo te sentaría a ti. El problema es que como vamos siempre como acelerados, siempre vamos como motos, pero no nos paramos a pensar cómo va a hacer sentir eso a las personas, ¿no? Pero al final, pararte a pensar, pararte a sentirte es muy buena idea. Por eso aquello de la conciencia emocional, democonsciencia, ¿no? Porque es mucho más fácil sentirte que muchas veces saber lo que estamos pensando cuando tenemos el pensamiento súper acelerado, ¿no? Y saber que si no te estás sintiendo demasiado bien, probablemente lo que vayas a hacer puede dañar al otro o no lo vas a decir de la forma adecuada o de la forma que a ti te gustaría, ¿no? En lo trascendente, que es el punto 3, es tan importante el qué como el cómo o el desde dónde, como comentábamos antes, es decir, no solo dónde, para qué pones la atención ahí, sino cuál es la intención que hay detrás de todo eso. Y en el punto 4 tenemos siembra buena semilla y tendrás una vida abundante y feliz, ¿no? Siembra buena semilla, genera buenas acciones, haz cosas, haz el bien a los demás y no mires con quién. Pero además, incluso cuando ayudas a alguien, no está mal que tengas una idea de que te vayan a devolver ese favor. No está mal que tengas esto. La cuestión está en que no lo hagas solo pensando en eso, sino en el bienestar que estás provocando en ese momento. Y entonces te da bien en la vida, porque generar semillas que cuando germinen van a darte una interpretación de las cosas, de las situaciones, incluso de las más desagradables, bastante más optimista y por lo tanto bastante más correcta de las que solemos hacer en la vida en las personas que son victimistas o que se sienten mal o que esperan siempre que le estén dando cosas en lugar de ofrecerlas, que tienen una vida pues muchas veces miserable o muy pobre, ¿no? Desde la perspectiva psicológica y emocional, porque sufren mucho, ¿no? Y todos conocemos a este tipo de personas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, como hemos dicho, ha sido picadito, ya nos quedan 15 20 minutos para poder hablar de las preguntas que os surjan. Vamos a aquí, dejar de compartir, esto es. Bueno, pues ya podéis abrir micro y yo ya puedo beber. Bueno, yo quería comentar una cosita y añadir una frase que ya te la dije en su momento, Miguel, y que te hizo mucha gracia, ¿no? Cuando hablas de la ley de la reciprocidad en los negocios, hay un dicho por ahí que dice que quien bien regala, bien vende. Exactamente. Es decir, eso es una realidad como un camión. El que bien regala, bien vende. Es decir, aprovechar esa ley de reciprocidad en tu beneficio. El tipo que te vende el queso o que te da el queso a probar es porque sabe que puede conseguir algo a cambio, ¿no? Efectivamente, el ego te dice que es lo que debes de hacer así, ¿no? Para poder conseguir tu fin, que en este caso es vender el queso que tú decías, ¿no? Sí. De todas Otra maneras, cuestión. esto se está aprovechando de algo que está dentro de la psique humana, quiero decir, que está dentro de la psique desde tiempos inmemoriales. Sí, Es decir, sí, al sí. final es que esto como está ahí, los agentes de marketing, ¿no? El neuromarketing y la neurociencia, pero esto es más antiguo que eso. Esto antes que existiera el neuromarketing, antes que existiera todo esto, pues ya estábamos hablando de, ya, esto la gente, los vendedores, digamos, habilidosos, por llamarlo Sí, de alguna manera, ¿vale? Habilidosos entre comillas, utilizaban estos principios para sí, poder vendernos. Y en sí mismo, porque me está poniendo por aquí María José, que dice, no se crea deuda desde ahí, imagino que te referirá a deuda kármica, ¿no? Bueno, de nuevo volvemos al principio de la atención y de la intención. Es decir, ¿desde dónde estoy haciendo yo esto? Quiere decir, si tú sabes que tienes, yo imaginaos que, por ejemplo, sé que tengo un buen producto, ¿no? Tengo un buen queso, volviendo al ejemplo del queso. Aquí de vez en cuando ponen solo rastrillos estos, ¿no? De gente que estén en productos de Almería, productos de distintos sitios, de distintos lugares, ¿no? Y tú vas y te vas a darte un paseo, si vas a darte un paseo, porque tienes cierto interés a ver lo que hay ahí, ¿no? No nos engañemos de eso. O porque te va a dar una vuelta y bueno, y si cae algo, pues bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Tienen un buen producto y yo te lo estoy ofreciendo porque sé que tengo un buen producto y que en condiciones normales a lo mejor tú no lo comprarías,
porque crees que lo necesitas, porque crees que el precio está inflado con respecto a lo que puedes comprar en otro lugar o cualquier cosa por el estilo, pero yo vengo de un pueblo perdido de la mano de Dios, que es lo que no va mucha gente, pues yo cuando tengo mi puesto, que tengo que pagar una luz, tengo que pagar un agua, tengo que pagar, ¿no? El puesto, el espacio, el ayuntamiento, y yo te ofrezco un trozo de queso que a ti te encanta y tú me compras el queso, pues no creo que tenga nada de malo. Al final tienes que ver lo de la perspectiva de cuál es tu intención. Es decir, ¿la intención es engañar a tu cliente para que te compre algo? ¿O tu intención es que tu cliente pruebe tu producto porque tiene la confianza de que es bueno y que te lo va a agradecer que lo vayas a comprar? ¿No? Esa sería un poco, podría ser una de las preguntas, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que hay gente que aprovecha todo esto y todos sabemos cuántos nos hemos ido, cuántos negocios no se han cerrado millonarios o cuántos políticos no han llegado a puestos importantes a través de empujones de dinero de lobby o de empresas que han cogido a uno que tenía el poder de decisión y se han llevado de comida y luego se han llevado de prostituta y luego se han llevado, esto lo conocemos todos, ¿no? Es decir, que al final, ¿cuántos negocios no se han hecho así? Y esto, la cuestión está que la intención que hay detrás de eso es que la persona es ganar dinero y no tanto ayudar a otros, o que si tu intención es enriquecerte o obtener un contrato que es para enriquecerte y no porque quieras desempeñar tu trabajo lo mejor posible y hacer, ayudar a los demás a través de tu proyecto, de tu empresa o del servicio o producto que tú ofrezcas, pues entonces ese es el problema y eso es lo que va a generar ese karma, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que darnos cuenta y para darnos cuenta de eso tenemos que aprender a tener esa conciencia emocional y saber qué estamos pensando y lo que, sobre todo, ser brutalmente honestos con nosotros, ¿no? Tener una honestidad de saber qué es lo que realmente esto me sirve, me está sirviendo, ¿no? Está poniendo aquí María José, ganar, ganar, ¿no? Efectivamente, ese ganar, ganar, pero no solo ganar, ganar entre el que está vendiendo el producto o te está vendiendo el proyecto y el que lo está admitiendo, sino que los que vayan a beneficiarse de ese proyecto también ganen. Eso es un ganar, 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 ¿no? En este caso se estaba hablando de un proyecto, a lo mejor imagínate, de un ayuntamiento, de un concejal que está vendiendo, de urbanismo, que está haciendo que hagan una plazoleta nueva. Y entonces, si yo te lo doy a ti porque tú me vas a pagar no sé cuánto, ¿cuál es la intención ahí? ¿Sabes? Pues yo te voy a engordar la factura y tú me vas a pagar, y yo te voy a cobrar, yo no sé. Pues ahí no hay un ganar, ganar, ganar. Porque para empezar, ese dinero no es de los políticos, sino de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Y al final hay un perder, 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 porque pierden todos, porque sí, la plaza se va a hacer, pero con unos sobrecostes tremendos, que se van a llevar unas comisiones intermedias tremendas, tanto la empresa como el concejal, pues ponerte un ejemplo, y al final eso está a la orden del día, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando karma, esto es lo que la gente no se da cuenta, claro, porque al final la gente vive en su ego, ¿no? Y de ahí no es muy difícil salir, ¿no? Al final la intención que tú tienes de hacer las cosas y de ayudar a la gente real es lo que va a conseguir que plante esas semillas que estábamos hablando antes, ¿no? Miguel Ángel, y cuando te cruzas con alguien o tienes cerca a alguien que bueno, te puede hacer algún favor en relación a la deuda que se comentaba por ahí, Sí. que te hace un favor sin que tú tampoco se lo pidas, bueno, estupendo que te lo haga, porque igual está en posición de hacértelo o ha decidido sin que tú se lo pidas hacértelo, pero luego sí es verdad que a la mínima de cambio o cuando tú considera a la otra persona que le fallas o lo que sea, te está diciendo, hay que ver con lo que yo he hecho por ti y además que te recuerda que de alguna forma tú estás en deuda con esa persona, ¿no? Con mi madre y la tuya, seguramente, Vicky. Bueno, pues sí, es verdad. No estaba Nuestras pensando madres en en mi madre general. precisamente. Nuestras madres en Hombre, general. todavía si es mi madre, pues La mía mira, pero también. es que no, el caso es que no es mi madre ni... Sí, bueno, al final estamos en las mismas. No cambia que sea nuestra madre o que sea una persona que no conocemos o una persona con la que sí que tenemos relación. No importa, en realidad ya hemos visto antes. Tú, cuando alguien te hace un favor, sientes una necesidad de devolverlo. Eso es lo que dice la ley de la reciprocidad, la ley de la reciprocidad desde la psicología social. Ahora bien, esa unión va a ser más intensa cuando esa persona tiene una relación contigo, cuando tú le has pedido ese favor y si además esa persona te cae bien, más todavía. Es decir, son los tres factores. Si tú has pedido o no has pedido el favor, la relación que tengas con esa persona y el hecho de que esa persona te caiga bien o no. Si le tengas cariño, no tengas cariño, etcétera, etcétera, ¿vale? A veces tenerle cariño, fijaros, que por ejemplo hablábamos de las madres, no te hace que le vaya a tener más ganas de devolverle nada, porque donde hay confianza da asco, como suele decirse, y parece que como que no lo hacen, ¿no? Pero si tú tienes una relación de una amistad con alguien al que tú aprecias, que es un amigo tuyo, y te hace un favor porque tú se lo estás pidiendo, o incluso un conocido que trabaja en tu sector y que tú le pides un favor, por ejemplo, a nivel laboral, lo normal es que tú vayas a devolverle el favor. Eso es lo más normal. Y que tú sientas la necesidad de devolvérselo. Entonces, cuando alguien te hace un favor que a ti no te cae bien, que no te lo devuelve y luego te lo pide, en realidad esa persona, esa parte de la reciprocidad no tiene nada de altruismo, que
Quiero decir, está relacionado con una puede estar relacionado o no, pues iba a hacer una presuposición, perdonadme, puede estar relacionado o no con el hecho de que esa persona quiera pedirte algo en el futuro, ¿vale? Sin embargo, es muy probable que cuando eso que te quiera pedir, si estaba proyectado desde la perspectiva de que tenía que pedírtelo, ¿vale? O que quería pedírtelo, pues en realidad la intención que hay detrás de esa acción es desagradable. Y como es desagradable, es interesada, no solo te está generando un mal karma, sino que además puedes estar proyectando hacia la persona que supuestamente tiene que devolverte el favor, por ejemplo, tú, Vicky, si te lo ha hecho a ti, que tú no se lo quieras devolver, porque no sientas que tengas que hacerlo, ¿sabes? Eso no está relacionado solo con que es las circunstancias que hablábamos antes, el que le hayas pedido o no, que sea la relación que ya tengas con él o no, y si te cae bien o no. Tiene que ver también con lo que la otra persona está proyectando. Entonces, si yo tengo una intención negativa, por lo que hablábamos del jardín, ¿no? Si yo tengo una intención negativa al hacer algo, tengo una intención interesada en que esto lo hago por mí y no por ti, ¿vale? O sea, porque estoy pensando en cuanto te voy a pedir el favor, en cuanto pueda. Y además muchas veces esto también está relacionado con favores desproporcionados, es decir, que yo te pida una cosa a ti, que te haga un pequeño favor para mí, que no me cuesta nada, y luego yo te pido a ti algo que a mí me cuesta un montón. Me dice, hombre, es que yo te hice no sé qué. Digo, coño, pero no me vas a comparar que tú me vas a dar una cosa que es tu negocio, que no tienes más que mover un dedo o llamar por teléfono a alguien para que me dé un papel, por ejemplo, que llamar a un amigo tuyo que está en el servicio en el taller de no sé qué y que me puede arreglar esto en un momento, que no te cuesta nada, no pierde ningún dinero, que a mí me pierdes que yo tengo que echarle un día de trabajo entero a un proyecto para ayudarte a ti a hacer algo, ¿sabes? Es que esa Pero puede ser una proporcionalidad... no, que puede ser una forma también de control o de ejercer algún tipo de, o intentar ejercer algún tipo de poder sobre la otra persona Por también, ¿no? supuesto, por supuesto. De hecho, esto es muy típico dentro de, por eso decía lo de las madres, ¿no? Las madres que te dicen, ay, sí, yo te quiero mucho, yo esto, yo lo otro, pero luego te lo reclaman, ¿no? Esto es lo que hablamos del tema de las madres, si te lo me están reclamando, mamá, ¿tú lo hacías por amor a tu hijo o lo hacías porque me lo estás reclamando? Digo, la madre, como puede ser un padre, como puede ser una pareja, ¿no? Realmente tú lo estás haciendo lo que estás haciendo, tú no tienes que reclamarle nada a nadie. No tiene sentido reclamarle nada a nadie, porque eso es lo mismo que querer cambiarlo, y tú no puedes cambiar a nadie, puedes cambiarte a ti mismo. Si a ti no te gusta la relación que tienes con esa persona, tienes dos opciones, o mantener mantener la relación y dejar de hacerle favores, o cortar esa relación. Y si no, plantéate desde dónde estás haciendo las cosas, ¿no? Pero efectivamente puede ser un método de control, y de hecho, pues mucha gente lo utiliza, y el primer ejemplo que me viene es pues, a las madres, ¿no? Vale, gracias, Miguel Ángel. Nada. Muy bien. Las preguntillas. Yo creo que la reciprocidad mal entendida, no negativa, sino mal entendida, es lo que acabáis de comentar. La reciprocidad interesada no es reciprocidad, es Exacto. interés puro y duro. Que quien se aprovecha de esa reciprocidad, como decías tú, los empresarios, Sí. o en el ámbito de los negocios, de la política, quien se aprovecha de que Sí. te hago un favor sabiendo que luego más adelante te voy a necesitar. Coño, los políticos son las empresas que todo el mundo sabemos que se financian ilegalmente a través de empresas que le dan donaciones y luego, por supuesto, le van a pedir a cambio cuando estén en el poder cosas para conseguirlo, ¿no? Acabamos de verlo ahora mismo, ¿no? Hace muy poco, desde el 1 de junio, ¿no? Aquí. Sí. Con el tema del incremento de la luz y todas estas cosas, ya estamos viendo, ¿no? O sea, unas cosas desproporcionadas, porque dicen, todo el mundo está preocupando por planchar la casa, pero no están pensando que los que somos empresarios tenemos negocios, vamos a nuestra oficina y encendemos el aire acondicionado y tenemos máquinas de gran gasto, y a lo mejor yo menos, pero otras personas pues tienen que tener maquinaria de mucho consumo eléctrico en horas punta en el que se cuatriplica el gasto que estamos haciendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y Miguel Ángel, esto lo veo que está muy vinculado al final con el agradecimiento,
con el hecho y la tendencia asociativa del ser humano, con la supervivencia. ¿Qué pasa con los desagradecidos? Porque hay muchos desagradecidos que triunfa también, ¿eh? Mucho. Sí, esto es interesante. Mira, esto es una de las grandes preguntas del budismo, ¿sabes? No se lo sabía. Es una de las cosas que se preguntan mucho en el budismo. ¿Por qué la gente que aparentemente se porta mal, que no es agradecida y que y que pisa a los demás para conseguir resultados, tiene éxito? ¿Vale? Este es un poco, podría ser un poco la pregunta, ¿no? Bueno, pues al final, esto, el budismo lo explica desde una perspectiva muy interesante. Tiene que ver mucho con lo que, por eso he puesto al final esto del jardín, ¿no? El jardín de la semilla, el jardín interior, ¿no? Al final tú puedes tener todo el éxito del mundo, y yo personalmente conozco, y supongo que todos conocemos a personas que tienen muchísimo dinero. No estoy hablando de personas que ganan 5.000 euros al mes, no. Estoy hablando de gente que tiene millones, ¿no? Que tiene millones en el banco. Y yo conozco bastante gente así. Por suerte, por desgracia, conozco gente que tiene ese dinero. Y sin embargo, muchas de estas personas no tienen grandes relaciones consigo mismos. Tienen muchas problemáticas, se agobian tanto o más que cualquiera de nosotros, que tenemos mejor una economía más reducida, porque lo que tú tienes externamente no te define tu felicidad, lo que tú tienes a nivel material no define tu personalidad. Al principio puede validarte, ¿no? De hecho, hay distintos estudios que dicen que a partir de unos, creo que eran 70.000 euros, 80.000, no recuerdo qué cantidad era, 80.000, 70.000, 80.000 euros al año, ¿no? Me parece que era, ya no, tu felicidad no iba a aumentar mucho más el dinero, ¿no? Incluso en una referencia de gente que le toca la lotería, al principio se alegra mucho, cambia su vida, deja de trabajar. Vamos, hace poco te conocí a alguien que es paciente mío, que le tocó la lotería, muchísimo dinero, y ha vuelto a trabajar. A todo, 6 meses, 6 meses sin trabajar, y se pidió una excedencia y ya está trabajando otra vez. Porque le hace feliz trabajar, porque al final la cuestión no está en eso, el éxito es muy relativo al individuo. Entonces, aunque esas personas tengan esas máscaras y tengan esa forma de expresar como que son personas exitosas, que se presentan a la gente como personas felices, rara vez cumplen ese requisito. Sobre todo porque te das cuenta que incluso desde esa cantidad de dinero, desde esa abundancia aparente, fijaros que no podemos confundir abundancia con economía, ¿no? Con metálico, con tener dinero, con tener propiedades, pero desde esa abundancia aparente siguen actuando igual que actuaban como cuando no tenían dinero. Es decir, son personas mejor de la hermandad del puño cerrado, que les cuesta soltar el dinero, que les cuesta invitar, que están mirando siempre el céntimo, que siempre están... Y eso también es una forma de control y de tensión que puedes ver, ¿no? Mucha gente, seguro que conocéis, todos conocemos gente con dinero que sabemos que no están bien, y cuando los conocemos más, cuanto más los conocemos, más nos damos cuenta de esa característica, ¿no? De que esas personas no se sienten bien, de que no están felices, y que ese supuesto éxito que nosotros, a veces la sociedad, a veces nuestros padres, a veces nosotros mismos no hemos querido inculcar, no tienen para nada, tiene que ver con una realidad de éxito real, ¿no? El único éxito real para mí es lo que estaba comentando antes, esas semillas que tú vas plantando, y cuanto vas plantando más semillas, más van germinando, y cuando germinan ocurren cosas en tu vida y tú las interpretas de la forma correcta. Y acordaros que la forma correcta siempre es de forma agradable, de forma que a ti te hagan sentir bien, relativizando. Si es algo, al parecer, aparentemente muy negativo, que tú puedas relativizarlo de forma que te estés sintiendo bien. Y es una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el maestro interior también, ¿no? Es aprender a relativizar esas cosas e interpretar las cosas de la forma más correcta para nosotros, porque para otros a lo mejor puede ser de otra forma, ¿no? Así que esa sería un poco la idea. Y esto es lo que dice el budismo, que muchas veces nosotros nos dejamos engañar por las sombras y por las máscaras de los demás, ¿no? Las máscaras que los demás nos enseñan. Es como cuando te metes en el Facebook o en el Instagram y empiezas a ver una red social, y no te vas a encontrar fotos de la persona llorando o triste cuando está en su casa o cuando se siente preocupado. Entonces no publican nada. No, se cogen, se ponen sus mejores galas, se maquillan, incluso si eres hombre, te peinas bien, te vas a tu yate y te hacen unas fotos en tu yate fantásticas, maravillosas, diciendo mira qué feliz que soy, ¿no? Precisamente porque el que perro ladrador es poco mordedor, ¿no? A veces, muchas veces están la gente mostrando cosas que en fin sí misma es la demostración de que no están contentas con ellas, ¿no? Conozco a mucha gente también que tiene dinero y que están deseando tener amigos, ¿no? Te invito a esto, o te invito a lo otro, o vente conmigo al barco, vente conmigo a la Mikami superático, o vente conmigo a no sé dónde, ¿no? Que al final no tienen esa
paz interior para disfrutar de lo que están teniendo, y de hecho se les ve que están, o sea, te llevan un rato contigo, al principio bien, y cuando te llevan un rato contigo ya se ponen nerviosos, quieren hacer cosas distintas, ¿no? En fin, una putada Con para ellos. 80.000 euros al año es suficiente, Miguel Ángel, 80.000 Sí, con 80.000, sé que era por ahí, sí. Eran, no sé, estaba entre 60 y 80.000 euros anuales. Es en la que decían que ya no vas a alcanzar mucha más felicidad por tener mucho más dinero. O sea, eso decían, algo así. El 90% de la felicidad desde el punto de vista económico estaba en unos 80.000 euros anuales, ¿no? Y hay personas que ganan mucho más y no les llega, ¿no? Al final te vas acostumbrando a ese nivel de vida y ya sabéis, pues eso es un poco. Esto es un tema que podríamos hablar en otro webinar, ¿no? El tema del dinero o la relación entre la abundancia y la carencia y el dinero y todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso las propiedades que al final se compran con dinero, ¿no? Podría ser un webinar interesante, ¿no? Sí, interesante. Yo quería hacer una aclaración sobre la frase de amaréis al prójimo como vosotros mismos, ¿no? Para entender un poco más también esa ley de la reciprocidad. Yo hace tiempo, bueno, en mi vida apareció alguien que me enseñó muchísimo sobre la ley del amor y cómo aplicar el amor, la energía amor en nuestra vida, ¿no? Y un poco pues hablábamos también de esta ley de la reciprocidad, ¿no? De que siembran lo que si quieres recoger, que hay que ir sembrando, ¿no? Vas a recoger siempre lo que siembres. Y recuerdo que en una de las charlas, pues yo me estaba criticando a mí misma, no verbalmente, y estaba pues diciendo, jo, qué mal lo hago, ¿no? Lo hago fatal, yo así no lo hago, ¿no? Y de pronto paró la charla, me miró, me pegó una voz y me dijo, alégrate. Y dije, yo sabía que era para mí, porque era alguien muy perceptivo, y yo le dije, bueno, pero es que yo me equivoco mucho. Me dijo, por eso, alégrate, porque estás aprendiendo un montón. Luego otro día, hablábamos de esta frase, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, pues hablando de eso, me preguntó, ¿tú amas a tu prójimo? Ahí guardado. Y claro, yo que era ya terapeuta, le dije, hombre, yo, por favor, yo. Y entonces me miró a los ojos y me dijo, lo dudo mucho. Y para mí aquello fue como si me clavaran una estaca en el corazón. Que yo no amo a mi prójimo con lo que yo hago por mi prójimo. Y me dijo, pues sí, lo dudo. Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Dice, porque te conozco y te criticas mucho y no te cuidas. Por lo tanto, no te estás amando a ti mismo. La frase es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando tú vas a hacerle cosas a los demás, en realidad le estás pidiendo que hagan lo que tú no te haces, que es amarte a ti incondicionalmente. Porque te criticas, te exiges y te castigas, incluso te culpabilizas. Por lo tanto, no te estás amando. Y cuando tú te acercas a los demás a hacerle algo, en realidad estás pidiendo ese amor que tú no te das. Y eso él me dijo no es amor, es intercambio, que es como lo hacemos casi todos. Entonces muchas veces nos acercamos a los demás, lo que decía Miguel, de dónde hacemos las cosas, ¿no? Pues tener mucho en cuenta esa frase. Si no nos amamos a nosotros mismos, muchas veces mucho de lo que le vamos a hacer a los demás no es amor. No, luego la reciprocidad no se está cumpliendo. Vale, esa era la reflexión que yo quería hacer. Ve una serie o algo antes, pues si nos acostamos con esto en el cuerpo nos va a dar una depresión mañana. Sí. Bueno, pues ya son las 9:02. Si no tiene ninguna pregunta más, me voy cortando. A ver si no Yo me voy cortando. ¿Eh? Familia. Vale, pues perfecto. Muy bien. Besos y abrazos para todos. Nos vemos pronto. Besitos. Gracias, otro día. Saludos. Chao, buenas noches. Un abrazo. Chao, buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, buenas Hasta la noches. próxima. Chao. Adiós, Marco. Gracias, gracias. Adiós. Sí, chao.